Medsan, importador exclusivo de GPC, brinda productos registrados en COFEPRIS, además de otras certificaciones mundiales. Contamos con las líneas de cadera, columna, clavos y placas de última generación. Los invitamos a registrarse en nuestra página web para ganar uno de estos premios. Para el tratamiento de fracturas pélvicas complicadas, Madison Ortho presenta Sistema de Placas Pélvicas Mantaro, un sistema completo para cubrir las fracturas más complicadas de pelvis y acetábulo. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Continuando con el programa de Politrauma, vamos a hablar sobre el manejo de la emergencia de las lesiones pélvicas. Son lesiones que se producen por impactos de alta energía, especialmente en accidentes de tránsito. Los objetivos de esta presentación serían evaluar las fracturas pélvicas en pacientes politraumatizados, determinar el estado hemodinámico y las opciones de fijación externa de la pelvis. Estos pacientes politraumatizados cursan con un 25 a 30% de lesiones pélvicas que nos pueden producir un 8 a 15% de mortalidad, y en las fracturas expuestas la mortalidad puede llegar hasta el 50%. ¿Qué debemos nosotros entonces de evaluar? Si hay una lesión pélvica inestable, si hay una inestabilidad hemodinámica y si el paciente presenta o no un sangrado intraabdominal. Y esto porque en los traumas pélvicos aproximadamente el 10% del sangrado corresponde a una lesión arterial y el 60 al 70% a una lesión venosa anudado a la fractura pélvica del paciente. ¿Cuáles son los principios de manejo? Debemos de evaluar la severidad de la lesión, si el paciente presenta síntomas de shock, síntomas de sangrado y por ende nosotros determinar si debemos de estabilizar la pelvis en este paciente para detener el sangrado y mejorar el estado hemodinámico del paciente. ¿Qué factores influyen en el resultado? El tiempo de tratamiento, la hora dorada del shock, el tiempo transcurrido entre el sitio del accidente y la llegada al servicio de emergencia, si la clínica o el hospital dispone de un protocolo para el manejo de los pacientes politraumatizados, si logramos la estabilidad hemodinámica del paciente, si evaluamos entonces la inestabilidad pélvica y definir si vamos a colocar un fijador externo, si tenemos la disponibilidad y si sabemos aplicarlo de una manera eficiente. La evaluación clínica entonces incluye las lesiones de la piel, las lesiones peritoneales, hacer un tacto vaginal, un tacto rectal, verificar si el paciente tiene una hemorragia uretral y recordar que todos estos pacientes con lesiones pélvicas no solamente presentan una fractura de pelvis, sino lesiones concomitantes de miembros inferiores como pueden ser fracturas de fémur, fracturas expuestas y gran lesión de los tejidos blandos. Debemos explorar entonces el perineo, hacer un tacto vaginal, un tacto rectal, determinar si existe sangrado por la uretra, si hay un compromiso del escroto, además de valorar las condiciones generales del paciente, las condiciones clínicas, todos sus signos vitales, tener en cuenta el ATLS y en lo que nos compete en esta charla es determinar la estabilidad de la pelvis. Por eso todo paciente con trauma de alta energía, con sospecha clínica de lesión pélvica, con estabilidad mecánica y signos de perfusión debería ser sometido a lo que nosotros determinamos el damage control. En la actualidad el término de control del daño se utiliza en ortopedia y traumatología para referirse a la estabilización temporaria de las lesiones musculoesqueléticas a fin de que las condiciones fisiológicas del paciente puedan mejorar, evitando el deterioro generado por la segunda agresión, o sea, el second hit. Las prioridades ortopédicas del manejo inicial son el control de la hemorragia de los miembros, la prevención de la infección y la estabilización provisional de las fracturas mediante las técnicas de mínima agresión, como sería la fijación externa. Como existen instituciones donde probablemente no va a haber esa disponibilidad y el paciente debe ser remitido, debemos de utilizar entonces unas técnicas no invasivas para controlar el sangrado y hacer la estabilización temporal.
y debemos entonces evaluar la pelvis para determinar su inestabilidad, estabilidad o inestabilidad de la pelvis, la estabilidad o inestabilidad de las alas ilíacas, y el propósito de utilizar una fronda pélvica o una sábana alrededor de la pelvis es lograr cerrar la pelvis mediante este método sencillo que nos puede salvar la vida del paciente. ¿Cómo se va a hacer? Se va a colocar una sábana por debajo del paciente y se va a hacer compresión de la pelvis para lograr obtener esta imagen radiográfica, con lo cual podemos salvar la vida del paciente. ¿Cómo se realiza? Entonces el primer paso es la colocación de la sábana del paciente por debajo en la zona lumbar. El segundo paso consiste en tracción y rotación medial de las extremidades y posteriormente colocación de la sábana lo más apretado que nosotros podamos utilizarlo y con la fijación con simplemente una pinza, y esto nos va a mejorar entonces enormemente el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo se aplica la fronda pélvica? Miremos en este video. Se aplica la sábana primero hacia el lado derecho, luego hacia el lado izquierdo, y posteriormente se coloca la pinza haciendo la fijación de la sábana pélvica en este paciente. También existen dispositivos sofisticados en los cuales, alando estas cuerdas, vamos a ver cómo se cierra de una manera eficiente la pelvis, con lo cual vamos a hacer control del sangrado. También tenemos entonces, ya cuando el paciente está en la unidad de choque y determinamos que el paciente debe de ser sometido a una fijación externa de la pelvis, tenemos tres maneras de lograrlo. El primero es mediante la colocación de un fijador externo supraacetabular. El otro es el tradicional, que son hacia nivel de las alas ilíacas, y el tercero es el C-clamp diseñado por el doctor Reinhold Ganz. Debemos determinar nosotros la estabilidad o inestabilidad de la fractura, porque estos pacientes con fracturas tipo B y tipo C en un porcentaje muy alto deben de ser fijados con un fijador externo. El doctor Christian Kettel presenta este artículo con el fijador externo supraacetabular para el tratamiento de las fracturas del anillo pélvico, y básicamente la lesión la está indicado en las lesiones inestables de la pelvis tipo B o tipo C. Se utiliza para entonces la estabilización temporal del paciente, y en algunas ocasiones se puede dejar como un tratamiento definitivo, pero si hay una lesión o una diastasis a nivel de la sínfisis púbica, probablemente es mejor estabilizarla con una fijación interna. ¿Cómo determinamos el sitio de la aplicación? Determinamos entonces la espina ilíaca anteroinferior, luego la espina ilíaca anterosuperior, y en la parte inferior o en la mitad entre las dos espinas vamos nosotros a hacer la perforación y a colocar el respectivo chan y después el fijador externo. Hacia el año 1991, Reinhold Ganz diseña este C-clamp, que es un fijador externo, el fijador externo de Ganz, que es de gran utilidad, y este es el primer artículo que se publicó denominándolo clamp pélvico antichoque, y básicamente se utiliza para las lesiones del anillo posterior, no utilizar en lesiones laterales. Se debe utilizar el intensificador de imágenes para su colocación, y tiene una facilidad de que permite el acceso abdominal. Entonces básicamente se utiliza en las lesiones sacras posteriores con no desplazamiento vertical. La colocación es muy fácil: hacia la zona posterior, hacia la zona inferior de la región sacra se colocan los chans. Aquí pueden observar ustedes la manera como se colocan los chans, y después se cierra el clamp. ¿Qué nos permite este clamp? Entonces un libre acceso abdominal si el paciente va a requerir posteriormente laparotomía o algún otro tipo de exploración. Entonces básicamente el principio de este fijador de Ganz es la compresión del anillo posterior pélvico. Ustedes pueden observar aquí en la radiografía con la apertura de la pelvis y la colocación del clamp, en la cual está casi que reducido al 100% la fractura. Otro caso, ya con una imagen de un TAC tridimensional, podemos observar la lesión pélvica, se coloca el clamp y posteriormente se hace la fijación interna. Cuando el paciente entonces no hay una respuesta hemodinámica después de haber colocado la fijación externa, entonces debemos de pasar al empaquetamiento, y básicamente si el paciente no responde, se debe hacer un taponamiento extraperitoneal de la zona, y
Posteriormente, si el paciente no mejora, ya hablamos de una angiografía selectiva o una embolización. ¿Qué se pretende con el empacamiento retroperitoneal? Evitar una laparotomía, eludir el peroneo, evacuar el hematoma y hacer una combinación entre fijación externa y empaquetamiento para lograr la estabilidad hemodinámica del paciente. La angiografía es un tratamiento preferido por algunas instituciones. Al recordar que el sangrado arterial es aproximadamente en el 10% de los casos y está indicado como un tratamiento secundario y debe ser realizado usualmente por un radiólogo intervencionista, y esto es básicamente la imagen después de la embolización. En resumen, nosotros debemos de hacer una evaluación clínica del ATLS, debemos tratar de controlar la hemorragia, controlar el dolor, hay que hacer una palpación de la pelvis, exploración del perineo, recto, vagina, si se requiere o se necesita, se hace una colostomía, cuidados con la hipotermia del paciente. Recuerde que la estabilización pélvica en la fase temprana postraumática puede llevar a salvar la vida del paciente por el control de la hemorragia, la alineación de la fractura disminuye el sangrado, la estabilización facilita la formación de coágulo, el sangrado es controlado por compresión y, muy importante, el conocimiento y la técnica de la aplicación del fijador externo en estos pacientes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, vamos a tratar el tema de si es posible hacer cirugía mínima invasiva en las fracturas acetabulares. Agradezco a FEMECOT su invitación para platicar con ustedes y vamos a empezar este tema. El triunfo de la razón sobre la moda. Aquí debemos de ver que realmente sea una indicación la cirugía con mínima invasiva y no una moda. ¿Por qué? En la moda, híjola, es lo que se está haciendo ahora. La doctora Frida y la doctora Graciela ya lo están haciendo. ¿Por qué yo no? No debo de quedarme atrás. ¿Qué pensarán de mí? Debe de triunfar la razón sobre todas las cosas, la razón. La fractura acetabular, como ustedes saben, es una fractura intraarticular. Es la articulación mayor de la economía, la coxofemoral, y aquí se ve afectado el acetábulo. El acetábulo que transfiere la carga del organismo hacia la cabeza femoral. La razón. ¿Cuál es la razón? Fractura intraarticular, acordémonos de los mandamientos de la AO. Reducción anatómica. ¿Ustedes creen que se puede hacer reducción anatómica a través de mínima invasiva? Siguiente mandamiento, estabilidad absoluta. En las fracturas articulares no deseamos consolidación secundaria, debe de ser consolidación primaria, per prima, que no haya callo exuberante. ¿Por qué? Porque son dos superficies de fricción, dos superficies de rodamiento. Entonces necesitamos estabilidad absoluta. Aquí les pregunto, ¿ustedes creen que 2 o 3 tornillos en una fractura de acetábulo les dé estabilidad absoluta? Técnica traumática, a veces hacemos más daño con mínima invasiva porque no estamos viendo qué está pasando que con una cirugía abierta. Y la rehabilitación temprana, esto no hay duda. ¿Cuál es la meta de todo tratamiento quirúrgico? Debemos de tener una perfecta congruencia articular entre la cabeza femoral y el acetábulo, y por supuesto una osteosíntesis estable y funcional. Esa es la meta que nosotros buscamos en todas las fracturas, en este caso acetabulares. Entonces, el objetivo, vamos a recordarle las grandes ventajas de la cirugía tradicional en el acetábulo, o sea, de la cirugía abierta, y reflexionar sobre los nuevos problemas que nos ha traído la cirugía percutánea.
Es la moda, pero dicen, la moda lo que te acomoda. Y sobre todo debemos de atender a nuestro sentido común. Vean este estudio de los grandes maestros de la cirugía pélvica y acetabular, Robert Judet, Emile Tournelle. En 138 fracturas en 1994, vean, en pared posterior, tan solo 47% de buenos resultados, o sea que de 2 a 1 le fue muy mal. Por ejemplo, la transversa y pared posterior, 43% de buenos resultados. En ambas columnas, 73%. O sea, vean, no es una cirugía fácil como para hacerla mínima invasiva. Antecedentes. Una fractura acetabular, ustedes saben que es un evento de liberación de alta energía, la implosión que se llevó dentro del acetábulo para que éste se fracturara es inmensa. Tenemos un aumento en la morbimortalidad en este tipo de lesiones, son estancias hospitalarias largas, son tratamientos quirúrgicos agresivos, demandantes, desgastantes. Tenemos una pérdida hemática más o menos grande y puede haber muchas complicaciones inherentes a esta cirugía. Reducción abierta y fijación interna. Este es el tratamiento preferido en todas las fracturas desplazadas del acetábulo. Estoy hablando desplazadas del acetábulo. Acuérdense de los arcos de Mata, la proyección AP, alaria obturatriz. Cuando es mayor de 45 grados, podemos hacer un tratamiento probablemente mínimo invasivo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha superficie de carga intacta. Siempre hay que checar esto, por favor. Antecedentes, cirugía con mínima incisión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un apoyo visual, necesitamos el fluoroscopio. Menor tiempo quirúrgico, a veces requiere mucho más tiempo quirúrgico porque no se puede estabilizar bien la fractura o no podemos hacer una reducción anatómica a través de la mínima invasiva en este tipo de fracturas. Entonces, a veces se prolonga más el tiempo quirúrgico. Grandes cirugías con mínima agresión al paciente, yo lo pondría entre comas como está ahí. A veces dañamos mucho más al paciente con este tipo de cirugía mínima invasiva. Sangrado posoperatorio menor, hay que ver si no hicimos mucha destrucción por dentro de este paciente, también hay que ponerlo entre comillas. Y estancia hospitalaria menos prolongada, en caso de que no se presenten complicaciones durante la cirugía. Por ejemplo, tenemos que Chip Road y sus colaboradores desde el 94 y 97 en Seattle, ellos ya nos hablaban de la fijación percutánea en fractura de ambas columnas del acetábulo. Esto era una nueva técnica basada en modelos anatómicos, pero describiendo perfectamente el sitio de inserción con tornillos canulados y siempre con el apoyo fluoroscópico. La fractura acetabular, ¿qué debemos de ver en la fractura acetabular? ¿Tenemos un fragmento único o tenemos multifragmentación? Hay que ver el tamaño y la forma de los fragmentos. ¿Qué tan desalojados están estos? El daño que tenemos en la superficie de carga y en el cartílago articular. Y esto, la impactación marginal condral. Esto con ninguna cirugía mínima invasiva lo pueden resolver, con ninguna. Y fragmentos intraarticulares también. No pueden resolver esto a través de cirugía mínima invasiva. ¿Qué inconvenientes tenemos de la cirugía mínima invasiva? Se requiere experiencia, esa denominada curva de aprendizaje. Requiere instrumentación especial, vamos a necesitar escopía, o sea, fluoroscopía y a veces con TAC intraoperatorio, alta radiación,
tanto para el cirujano como para el paciente. Y esto es importantísimo, no evaluamos el daño que hicimos en las partes blandas con la mínima invasiva, ¿sí? El control de la reducción de los huesos únicamente a través de radiografía, y no tenemos un sistema de registro de sangrado en la mínima invasiva. Inconvenientes de la mínima invasiva: es cara, es difícil, la mayoría de las veces insuficiente, es dañina tanto para el cirujano, para el paciente, por la radiación, es peligrosa por si no tenemos cuenta de lo que estamos dañando, es innecesaria la mayoría de las veces y solo apta para expertos, y su eficacia real está aún por demostrar. En la cirugía abierta, el cirujano domina el implante, mientras que en la cirugía percutánea el cirujano se rinde ante el implante. Ventajas de la cirugía abierta: es el primer paso del aprendizaje. No debemos empezar la casa por el tejado. Ventajas de la cirugía abierta: permite hacer cualquier técnica, o sea, hago lo mismo que tú, pero más todavía. Único método en cirugía diferida: si por algo no pudimos operar al paciente a tiempo, a la mínima invasiva se le pasó el turno de actuar. Único método confiable en cirugía reconstructiva: tratamiento de complicaciones, tratamiento de secuelas. Yo tengo que resolver tus fracasos, los de la mínima invasiva. Hay procedimientos técnicos que solo yo puedo hacer, por ejemplo, una artrodesis, y hay fracturas que solo yo puedo resolver. Inténtalo con mínima invasiva y fracasarás. Permite todo tipo de técnicas de reducción: directa, indirecta, manual, instrumentada. Uno puede elegir, y en la mínima invasiva no se puede elegir. Tengo control absoluto de la reducción: visual directa, indirecta por fluoroscopía, por palpación, verificar nuestra reducción. Yo uso todos mis sentidos, tú solo uno, y distorsionado por un monitor. En los momentos difíciles yo dependo de mi habilidad, mis conocimientos, mis ayudantes y amigos. Tú dependes de unas máquinas con un sistema informático catastrófico. En resumen, debe de triunfar la razón sobre la moda. La reducción anatómica y estabilidad absoluta no se consigue a través de la mínima invasiva. Hay que estudiar la personalidad de la fractura, la impactación marginal y los fragmentos libres, imposible hacerlo con mínima invasiva. Se requiere una curva de aprendizaje, altísima dosis de radiación tanto para el cirujano como para el paciente, muy limitada la mínima invasiva en la mayoría de las fracturas, y atiendan por favor a su sentido común. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces en este módulo de politrauma conversando algo acerca de los fijadores externos en fracturas de pelvis. ¿Cuál fijador y por qué utilizarlo? Las fracturas de pelvis son lesiones que exsanguinan en los pacientes politraumatizados, y si bien es muy importante la participación del emergenciólogo, del anestesiólogo, de los cirujanos generales, de urología, nosotros los traumatólogos tenemos un papel preponderante en el manejo de estas lesiones para lograr el control del sangrado y la estabilización de los pacientes. Durante los siguientes minutos vamos a revisar algunos conceptos que nos van a ayudar a obtener estos objetivos de aprendizaje, que son poder enumerar las configuraciones de los fijadores externos disponibles para el manejo emergente de una fractura de pelvis, con lo cual vamos a responder a la pregunta de cuál, y revisar las principales publicaciones en la literatura donde se comparan las opciones de configuración y de montaje de los fijadores externos, con lo que vamos a resolver a la pregunta de por qué. La fijación externa en pelvis tiene unas ventajas indiscutibles que tienen que ver con la disminución del volumen pélvico, la prevención de la movilidad del foco de fractura, la disminución del sangrado del hueso esponjoso. Es una herramienta de muy rápida aplicación y que se puede utilizar en varios patrones de lesión. ¿Cuáles fijadores externos tenemos disponibles nosotros para colocar? El más conocido, creo, por todos es el fijador externo a través del ilíaco. Ese es un fijador que habitualmente va a requerir varios pines y que técnicamente es, creo que de los más simples de colocar. La segunda opción es el fijador externo supraacetabular, que es un fijador que tiene
unas ventajas biomecánicas de las que vamos a hablar y que generalmente se puede organizar con un solo pin a cada lado. Y la tercera opción es el C-clamp o el clamp en C, que se utiliza en patrones de fracturas con mucho más alto grado de inestabilidad que estos dos primeros, y que es una herramienta que, si bien no está disponible en todos los centros de trauma ni en todos los hospitales del mundo, es importante que conozcamos que existe y, si la tenemos, saberla manejar adecuadamente. Estos fijadores no se comportan con unos principios diferentes a cualquier otro fijador externo que se coloque en el cuerpo. Definitivamente, los pacientes en los que se utilicen dobles barras o que se utilicen montajes multiplanares indudablemente van a tener un poco más de estabilidad que los montajes que son más simples. Entonces, ¿cuáles fijadores tenemos disponibles para el manejo de las fracturas exsanguinantes de la pelvis y que son emergentes? El fijador por el ilíaco, el fijador supracetabular y el clamp en C. Ahora, para responder a la pregunta de por qué escoger un fijador sobre otro fijador, vamos a ver algunos conceptos básicos. Lo primero es este artículo. Es una publicación del 2013 en el que se hace mucho énfasis en cuál es el tipo de fijador según el tipo de fractura que tenga el paciente, y es muy importante que nosotros conozcamos cuál fue el mecanismo de trauma que produjo esa fractura para poder escoger adecuadamente el tipo de fijador que requieran los pacientes. Los pacientes que sufren fracturas por compresión anteroposterior, que finalmente no solamente van a tener la compresión anteroposterior, sino que se van a ver involucrados en unos mecanismos de rotación externa de la pelvis, y los pacientes que sufren fracturas por compresión lateral, en los que, al contrario, en el mecanismo previo, lo que termina pasando es que el lado afectado de la pelvis tiene una deformidad de rotación interna. Estos dos mecanismos de trauma se estabilizan muy bien con todos los marcos anteriores. ¿Y cuáles son esos marcos anteriores? O un fijador ilíaco o un fijador supracetabular. ¿Cuáles son las ventajas de un fijador por el ilíaco? Este es un fijador que es técnicamente más sencillo que el supracetabular en su colocación. Es mucho más rápida la colocación de los pines y no se requiere intensificador de imágenes para poder realizar la colocación de estos clavos. Por supuesto, también tiene algunas desventajas, y es que precisamente tienen un corredor óseo que es angosto y se puede producir iatrogénicamente una ruptura de la tabla ósea, como ustedes pueden ver en las imágenes. Esta tabla ósea se puede romper tanto en la parte interna como en la parte externa. Este tipo de fijador va a requerir que se coloquen varios pines y tiene más riesgo de falla precisamente porque hay menos cantidad de macizo óseo y es más probable que los pines se aflojen, y por eso hay necesidad de colocar varios pines. La segunda opción de los marcos anteriores es el fijador supracetabular, que, como ustedes pueden ver en estas gráficas, el pin del fijador supracetabular es el que está representado con el número 2. Ustedes pueden ver cómo es de amplio el macizo óseo en el que pasa este pin de Chance, este clavo de Chance. Este corredor amplio con mayor cantidad de presa ósea hace que fallen mucho menos estos clavos, y que normalmente con un solo clavo que se coloque en este corredor óseo es suficiente para poder armar este fijador. Por supuesto, también tiene algunas desventajas, y creo que la principal de ellas es el hecho de que se requiere intensificador de imágenes y que usted debe ver varias proyecciones para estar seguro que está colocando el clavo por el corredor que es, para que le dé la estabilidad que usted está esperando. Cuando revisamos las comparaciones entre el fijador ilíaco y el fijador supracetabular, esto, por ejemplo, es una revisión sistemática de la literatura de un metaanálisis que se publicó el año pasado. Se hizo una revisión de 28 estudios y se pudo evidenciar que el fijador supracetabular disminuye mucho más el redesplazamiento de las fracturas de pelvis sobre el fijador ilíaco. Entonces, tiene esa ventaja mecánica de que haya menos cantidad de desplazamientos. Esta es una publicación un poco más antigua, porque es de hace más o menos unos 20 años, en las que se compararon montajes de fijadores tipo AO y fijadores tipo ortofix colocados antero superiores, o sea, por el ilíaco, y antero inferiores, o sea, supracetabulares. Y se evidenció que los clavos colocados antero inferiores, o sea, por la parte supracetabular, hacían que la articulación sacroiliaca que estuviera inestable se desplazara menos. De ahí la idea que hay que el fijador supracetabular controla mucho mejor la parte posterior de la pelvis de lo que podría controlarlo un fijador
netamente anterior, que es el colocado por las crestas ilíacas. Esto entonces en lo que tiene que ver con las inestabilidades anteriores y rotacionales. Ahora, los cizallamientos verticales o las fracturas tipo C, que tienen tanto la traslación vertical como la deformidad en rotación, son los trazos que se benefician de colocar un clamp en C. Entonces, el clamp en C es una herramienta que se utiliza específicamente para estas fracturas que son muy inestables por cizallamiento vertical y para algunas fracturas por compresión anteroposterior tipo 3, porque en las tipo 3 hay una inestabilidad rotacional completa de todo el anillo pélvico y esto puede generar también una inestabilidad vertical. El clamp en C es una herramienta que funciona muy bien en las lesiones ligamentarias de la articulación sacroiliaca y en las fracturas de la zona 1 del sacro. No está recomendado y de hecho está contraindicado para utilizar en fracturas de la zona 2 o fracturas transforaminales o en fracturas de la zona 3 del sacro. En esos dos espacios no se debe colocar el clamp en C porque se produciría una compresión, una lesión neurológica. No está recomendado utilizar el clamp en C en fracturas del ilíaco ni en fracturas por compresión lateral. Hay algunas recomendaciones especiales respecto al uso del clamp en C. Y una de ellas, y que está repetida en casi todas las publicaciones, es que debe ser utilizado solo por cirujanos experimentados que conozcan muy bien la anatomía, cómo es la naturaleza de los desplazamientos de las fracturas y cuáles son los problemas biomecánicos asociados a cada tipo de fractura. Hay algunas iniciativas adicionales o algunos dispositivos adicionales que aquí les quiero mencionar y es esta utilización del clamp en C, pero como un clamp en T, y la razón de ponerle clamp en T es porque está anclado a través de los trocánteres mayores. Esto es una publicación de este año en el que se propone utilizar este tipo de dispositivo para hacer una fijación como esta, y hay fijaciones de mínima invasión como esta que es el InFix y este que es el puente pélvico, que son sistemas mucho más modernos que comparados entre sí han demostrado que no hay diferencias en la resistencia a la carga axial, la traslación y la rotación, que es un equivalente de los sistemas convencionales, pero que es muy importante tener en mente que las habilidades del cirujano deben ser muy específicas para conocer el implante y no demorarse una cantidad muy grande de tiempo haciéndolo. ¿Qué hay de evidencia entonces? Que la fijación externa es una medida de estabilización temporal y sirve para control de hemorragia con muy buena evidencia. Con evidencia 2A, que se requiere fijación externa como complemento del empaquetamiento preperitoneal, que los montajes anteriores proveen una adecuada estabilidad en las compresiones anteroposteriores y laterales y los clamps en C están indicados mejor en los cizallamientos verticales. ¿Qué quiero que se lleven de esta presentación de fijación externa en fractura de pelvis? ¿Cuál fijador? Hay tres opciones: el ilíaco, el supracetabular y el clamp en C. Los dos primeros para fracturas por compresión anteroposterior y lateral y el clamp en C para los cizallamientos verticales. ¿Por qué utilizar uno u otro dispositivo? De acuerdo a los mecanismos de trauma, recuerden que el supracetabular es biomecánicamente superior y que se debe utilizar el clamp en C con mucha precaución. Muchas gracias. Para presentarles dos técnicas que nos ayudan para el control del sangrado pélvico en las lesiones del anillo pélvico. Las lesiones del anillo pélvico son lesiones de alta energía, con pérdida sanguínea y muchas de ellas con inestabilidad hemodinámica. Los objetivos de esta presentación es ver las características, objetivos del tratamiento, el protocolo de reanimación, hablar sobre dos áreas anatómicas que es el piso de la pelvis y el espacio retroperitoneal y ver las bondades de la angioembolización y el empaquetamiento pélvico. Del 15 al 30% de las lesiones pélvicas son de alta energía. Recordemos la ley de Murphy. Murphy no era ortopedista, pero él sabía que ante un problema es más fácil recomplicar que resolver. Gracias al profesor Joseph Malgain, nos legó el conocimiento de que en la fractura doble vertical, el sitio de la fractura corresponde al sitio de sangrado mortal en este tipo de lesiones.
Las lesiones del anillo pélvico son lesiones de alta energía que frecuentemente amenazan la vida. Tiene lesiones asociadas con un alto índice de complicaciones. Es muy importante identificar a los pacientes inestables, aplicar los protocolos de resucitación e identificar otras lesiones en cabeza, tórax y abdomen. El paciente con lesión del anillo pélvico debemos de identificar inmediatamente el sitio de la hemorragia. Los sitios comunes de hemorragia: tórax, abdomen, fractura pélvica o espacio retroperitoneal. Aquí tenemos al asesino silencioso que representa una hemorragia pélvica que gradualmente está poniendo en amenaza la vida del paciente. Tenemos en cuenta a la hipotensión, que tiene mucha relación con la hipovolemia. La hipovolemia con el sangrado. Las fuentes principales de sangrado pélvico son el plexo venoso presacro, las superficies de la fractura, la lesión arterial local y los vasos mayores. Debemos de hacer una evaluación física de la estabilidad de la pelvis, aplicando una compresión anteroposterior o una compresión lateral para tratar de describir la estabilidad de la pelvis, que muchas veces no es fácil en el paciente obeso o musculoso. El tratamiento va de acuerdo a la respuesta del paciente. El reemplazo de líquidos y sangre, la aplicación de cincho pélvico, debe de restablecer la estabilidad hemodinámica de manera inmediata. La respuesta intermedia ya va a requerir de plaquetas, sangre, aplicación de la sábana o cincho pélvico. Pero si no se estabiliza, va a haber deterioro y debemos de saber dónde está el sangrado. Si no hay respuesta, entonces vamos a tener una hipotensión y choque, sin respuesta al tratamiento, con una inminente amenaza de muerte. Debemos de identificar de manera inmediata, por medio de una toracotomía o laparotomía, aplicación de la PCC, si hay dónde está el sangrado. Las principales lesiones arteriales son estas, y recordemos que la hemorragia va a ser la causa de mortalidad del 5 al 50%. Vamos a hablar ahora del piso de la pelvis, que es un piso que soporta anatómicamente el contenido abdominal. Tiene mucha relación la estabilidad del anillo pélvico con el piso de la pelvis. Si falla el piso de la pelvis, entonces falla el contenido, el soporte del contenido abdominal. Podemos ver el ejemplo de una cubeta, que el fondo de la cubeta representa el piso pélvico. Mientras esté intacto, sigue actuando de fondo o sigue actuando de contención. Pero ¿qué sucede si se rompe? Si hay una ruptura del anillo pélvico, se pierde la contención y entonces el sangrado se va al espacio retroperitoneal. Espacio virtual que va desde el diafragma hasta los huecos popliteos, que es un gran espacio que no nos da una contención del sangrado. El papel del cirujano ortopédico es asistir a la resucitación, aplicar la sábana o cincho o bien la fijación externa. Pero lo más importante, identificar a los pacientes de alto riesgo. ¿Cómo trabaja la fijación externa? Disminuye el volumen pélvico, previene mayor desplazamiento, previene la disrupción del coágulo y reduce el sangrado del sitio de fractura. La selección temprana ayuda al control de la hemorragia. Tengo el gusto de presentarles al profesor Gans, que desarrolló la pinza pélvica, la PCC, para la fijación externa inmediata del anillo pélvico, que nos va a reducir el volumen.
Tiene la ventaja que es radiotransparente y el paciente puede ser llevado a tomografía, moverse de cefálico a podálico. Tiene mucha relación la muerte con la hemorragia en este tipo de pacientes. Es por ello que se diseñó la angioembolización, que indica hacer una embolización a través de la arteria ilíaca interna o sus ramas, o bien arteria glútea superior, la arteria obturatriz, la arteria pudenda, puede ser bilateral. Puede ayudarse con la tomografía contrastada para evaluar el uso de la angiografía y ver el resultado de la misma. Útil en las lesiones por compresión lateral o por compresión anteroposterior. Pero debemos tener en cuenta que la arteria ilíaca interna está en relación al aporte sanguíneo colateral de la pelvis. Y si vamos a causar su oclusión, podemos tener complicaciones. Este es un artículo que presenta las complicaciones después de una angiografía con embolización pélvica. La pérdida del aporte sanguíneo y la isquemia subsecuentes pueden ocasionar consecuencias adversas. Por ejemplo, infección profunda, necrosis del músculo glúteo, lesión nerviosa, infarto de vejiga, ureteral, infarto intestinal. Angiografía y embolización no son efectivas para controlar el sangrado venoso o sangrado del sitio de la fractura. Recordemos que el 85% del sangrado venoso está asociado a fracturas pélvicas. La embolización ocluye la luz arterial para control del sangrado retroperitoneal, pero no afecta al sangrado venoso. Es por eso que se diseñó el empacamiento preperitoneal o retroperitoneal, que aplica compresas de un lado o de otro, reduciendo la necesidad de angiografía y embolización. Es un procedimiento invasivo que requiere experiencia, no controla el sangrado de las arterias mayores y requiere de un procedimiento adicional, que es la revisión a las 24, 48 o 72 horas. Muy útil si se utiliza en combinación con la fijación externa, que tiene por objeto disminuir el volumen pélvico. En conclusión, el paciente que tiene una lesión del anillo pélvico, el sitio de hemorragia debe ser identificado inmediatamente. El 88% del sitio de sangrado es el sitio de la fractura. La tomografía nos ayuda para localizar el sangrado. También podemos utilizar el lavado peritoneal o la sonografía. Y la sábana cincho pélvico está rápidamente disponible. Una aplicación fácil disminuye el volumen pélvico y se puede convertir a fijación externa o fijación interna. Colegas, muchas gracias por su atención. La comparación entre la fijación externa en lesiones de pelvis en colocación anterior y posterior. ¿Cuáles son sus indicaciones más precisas para la doctora Claudia? Listo, entonces, como vimos en la presentación, para las fracturas que son por mecanismo de compresión antero-posterior y las fracturas de mecanismo de compresión lateral, funcionan muy bien los marcos anteriores. O sea que ahí nos puede servir el fijador por las crestas ilíacas y el fijador supracetabular. Y para los cizallamientos verticales, o las fracturas tipo C, la indicación es colocar un clamp en C, obviamente si está disponible, porque los clamps en C no están disponibles en todas partes, y si no está disponible un clamp en C, un fijador supracetabular
y la recomendación es que sea supraacetabular Cámara porque es FaceTime, el elegir tipo un de foco fijador virtual, que hace configuración mucho del mejor video. A control de ver, la parte posterior, o sea, de los desplazamientos de la sacroiliaca. ¿a cuál entro ahí? Ok, de acuerdo. ¿Ahí me ven bien? Vamos a la Sí. presentación del caso clínico del doctor Padilla. Bien. Este caso clínico no es mío, es de una gran amiga de Chela Gallardo, que es una excelente cirujano de pelvis y acetábulo, y lo busqué porque es el caso ideal para ver mínima contra cirugía abierta. Vean esta de femenino de 17 años, un choque por vehículo automotor, llegó ahí en Magdalena con choque hipovolémico. Si ustedes ven las lesiones, se ve aquí una fractura al parecer transversa. Al parecer no sabemos si es en T hasta que veamos más proyecciones. Parece que la pelvis trajera también una lesión. Vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Esta es la reconstrucción. Vean, parece que sí es una en T, está fracturada la lámina cuadrilátera, traemos ceja posterior, ceja anterior, y aquí traemos una fractura al parecer transforaminal. Vean, aquí se ve bien la fractura en T, aquí se ve con un fragmento de ceja posterior. Entonces, ¿qué hizo Chelita? Hicieron control del daño, y una vez recuperada la paciente, la metieron ya en la ventana de la oportunidad, vean, con fluoroscopio, ¿sí? Porque siempre hay que entrar con fluoroscopio cuando uno quiere hacer mínima invasiva. Ahí está Chelita poniendo tornillos sacroiliacos, puso uno y mandó unos tornillos por las ramas, ¿sí? Muy bien colocados, pero un solo tornillo aquí no me va a dar estabilidad absoluta, que es lo que necesita una fractura articular. Aquí está el control fluoroscópico del tornillo sacroiliaco. Y esta Chela, muy bien colocados los tornillos en la rama, parece como si tuviera otra fractura aquí, a menos que esté el monitor volteado. ¿Y qué hizo Chelita? Lo que tenía que haber hecho. No le gustó dejar un solo tornillo para la estabilidad absoluta, entonces le hizo un abordaje tradicional, un Kocher-Langenbeck, en donde le colocó una placa. La ven aquí con 2 tornillos y 3 distales desde el isquio. Si a mí me preguntan, yo le hubiera colocado una placa más en la columna posterior para evitar los movimientos rotacionales, que a lo mejor el tornillo de la rama pudiera neutralizarnos, neutralizar esos movimientos torsionales. Pero yo le hubiera puesto una placa más, una placa de 5 orificios. Yo siempre trato de poner 2. Yo le hubiera puesto una más, pero se ve una muy buena reducción. Aquí ustedes ven la escotadura ciática mayor. Acá se viene la espina ciática y nos vamos a la escotadura ciática menor, en donde se ve aquí que fue una fractura multifragmentada. Aquí está el paciente. Es una paciente femenino, vean, muy bien se ve. Ahora que les voy a decir, probablemente si le tomáramos en la planificación preoperatoria los arcos de Mata nos daba más de 45 grados, ¿sí? Entonces yo espero que le vaya muy bien a esta paciente. Entonces vean cómo la doctora Gallardo combinó los 2 métodos, tanto la mínima invasiva para pelvis y para ramas. Ahí en ramas yo no digo nada, estoy de acuerdo totalmente, al igual que los tornillos sacroiliacos. Pero en acetábulo, a través de mínima invasiva, no podemos quitar fragmentos intraarticulares, no podemos levantar el cartílago cuando hay impactación marginal. Entonces, hay que abrir, y eso se hace
planificando con todos los estudios radiográficos. Y los fragmentos y la impactación, recuerden que solamente los vemos en la tomografía y probablemente en la reconstrucción, pero la tomografía axial es la que nos lleva de la mano para hacer el diagnóstico de fragmentos intraarticulares y de impactación marginal. Vean la proyección alar, se ve toda el ala del ilíaco, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor, se ve una reducción satisfactoria, ¿sí? Una reducción satisfactoria y vemos la superficie de carga, la ceja de Powells, bien reducida. Pero tuvo Chela que hacerle la combinación de mio con cirugía tradicional. Bueno, ese es el caso clínico que les quise mostrar, en donde se hacen los dos sistemas, tanto mínima invasiva como cirugía tradicional. Muchas gracias por su atención. Listo. Listo, doctor Aguilar, si usted ordena otra cosa. Bueno, hay muy pocas preguntas, o al menos yo no veo aquí muy pocas preguntas. Algunas felicitaciones y más que nada, desgraciadamente, algunas quejas por las conexiones. Es que quedó todo muy claro, primo. Gerardo, yo estoy viendo aquí, hay una pregunta en el directo de YouTube, hay una donde están preguntando que cómo hace uno para evitar lesiones neurológicas cuando está haciendo el fijador supracetabular, y probablemente es importante tener claro que para poner esos clavos de chance, uno debe hacer los abordajes. Esos clavos no se pasan percutáneos porque pasando los percutáneos hay mucho más riesgo de lesiones. Claro. Y hay otra pregunta que hacen aquí también por el chat de YouTube, que dicen que no, si no tienen disponible el clamp en C, entonces ¿qué van a hacer con una fractura con cizallamiento vertical? Como les mostré, la parte posterior estabiliza mejor de acuerdo a los estudios biomecánicos con los clavos supracetabulares, entonces por eso la recomendación en un cizallamiento vertical, si no hay clamp en C, es colocar el supracetabular y uno se puede ayudar de una tracción esquelética para poder traccionar la hemipelvis que está ascendida. Esas son pues las dos preguntas que yo veo aquí en el chat de YouTube. No sé si a ti te han llegado más por otro lado. Ok. Sí, ahí es, no sé si me escuchan, ahí es importante, como dijo Claudia, si no hay el C-clamp y nada más tienes fijadores, no te quedes con los brazos cruzados. Algo tienes que hacer, te vas a las superficies de carga supracetabular y a fijar a como dé lugar. No te puedes quedar con los brazos cruzados y decir, no tengo el C-clamp, pues que se muera. Hay que hacer algo, aunque sea con chicle o con algo, pero una sábana santa, lo que sea. Pero hay que fijar esa pelvis nada más para control del daño, y prepararlo para la cirugía definitiva. Okay. Otra de las inquietudes que más ha habido en las diferentes preguntas que veo aquí es qué diferencia o qué ventajas y desventajas hay en la fijación externa anterior entre la cresta ilíaca y la fijación supracetabular. La cresta ilíaca tiene una ventaja y es que es técnicamente un poco más fácil, ¿sí? No necesita intensificador de imágenes, tiene la desventaja de que el corredor óseo es muy delgado, entonces hay más riesgo de que se salgan los clavos. El supracetabular pues tiene un macizo óseo que es mucho más grande, tiene mucho mejor presa ósea, se controla más la parte posterior, pero uno para el supracetabular necesita utilizar el intensificador de imágenes. Yo pienso que de todas formas, aunque aquí eso también genera controversia lo que voy a decir, y es que uno no puede satanizar el fijador por las crestas, porque en los últimos años casi que el pobre traumatólogo que se le ocurra poner un fijador por las crestas, casi que lo crucifican.
realmente es una cuestión de vida o muerte. Si usted no se siente tranquilo y seguro de poner el supracetabular, pues no puede entrar a poner un supracetabular y demorarse 2 horas poniéndolo porque no sabe cómo utilizar las proyecciones radiográficas, por ejemplo. Como es una cuestión de vida o muerte, me parece que un fijador por las crestas bien colocado puede hacer una intervención segura y efectiva para un paciente que esté en peligro de muerte. Pero pues sí hay diferencias biomecánicas y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Sí, como dice Claudia, yo les he invitado a que la pongan con puras referencias anatómicas. Si hay fluoroscopio, qué bueno, y si no, que se animen porque tomas tus referencias anatómicas. El paciente se está muriendo, ¿sí? Si haces esa maniobra a veces es heroica y lo tienes que hacer, porque sí, en la cresta sabemos que en 2, 3 días están flojos los clavos, en cambio en la superficie de carga duran 2 meses, pero muy bien agarrados. Y si hay fluoroscopio, qué bueno, pero el paciente se está muriendo, acordémonos de eso. Bueno, aquí nos están pidiendo que nos despidamos del público. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Estas cosas de conexión son gajes del oficio, son gajes de la virtualidad, iremos aprendiendo. Mil gracias, fue un honor poder estar con ustedes acá. Muchas gracias a FEMECOT por la invitación y a todos mis compañeros por todo lo que aprendimos. Muchas gracias, Gerardo. Muchas Gracias, a primo. usted, a todos Gracias los por la profesores, invitación, primo. y nos vemos mañana. Si Dios nos da